Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Cuando los romanos derrotaron a los griegos, avanzaron fácil y confiadamente con su invencible armada sobre muchos de los territorios que alguna vez habían sido conquistados por los griegos. Muchos de estos reinos se rendían sin ofrecer resistencia, pues si no pudieron vencer al perdedor, ¿cómo osarían enfrentarse al campeón? Así sucedió con Israel. Por lo tanto, los romanos adquirieron dominio sobre los judíos, entre comillas, pacíficamente. El imperio romano era benéfico en algunos sentidos sobre aquellos que se sometían voluntariamente. Aunque de todas maneras los intervenían militarmente para asegurar su dominio, solían permitir que los estamentos de gobierno de cada región se mantengan. Además, permitían que los reinos conquistados mantuvieran sus idiomas, costumbres y religiones, siempre que se sometieran al pago de varios tributos y se subyugaran al derecho romano, que otorgaba varias ventajas a los ciudadanos romanos en aquellos territorios. El imperio romano buscaba mantener su elevadísimo estilo de vida. Para eso, entendieron que era mejor mantener a las provincias de donde expoliaban las riquezas dominadas, pero en paz, porque sofocar revueltas permanentes con guerras y más guerras significaba movilización de recursos, dinero y derramamiento de sangre romana que preferían ahorrar. Por eso, tenían procuradores romanos en cada provincia. Estos procuradores usaban el poder del ejército romano para mantener la paz y el orden, trabajando junto a los estamentos nativos de gobierno en cada provincia. A esto le llamaban Pax Romana. Habían provincias fáciles de controlar, que se acomodaban rápidamente al dominio imperial y que en muchos casos hasta adoptaban voluntariamente la cultura romana. Pero habían otras provincias que eran tremendamente problemáticas, reacias a un control extranjero. Entre esas, la provincia de Judea era una de las peores. Los romanos detestaban ser enviados a Judea. Los hebreos eran sumamente orgullosos y tremendamente insistentes en mantener su autonomía, religión y cultura intactas. Someterse a un dominio pagano les era insoportable, por lo tanto las revueltas eran constantes. Los romanos habían encontrado una salida. Mantenían a un gobernante títere llamado Herodes, que, aunque era de sangre nativa de la región, era tremendamente dócil con el dominio imperial. También hacían lo posible por llevarse bien con los líderes religiosos hebreos, para que ayuden a mantener el orden y la paz. Los fariseos eran los más influyentes en el pueblo, y ellos, a regañadientes, habían aceptado esta alianza obligada con los romanos, con tal de mantener la paz en Israel. Pero las cosas eran muy tensas, casi cualquier cosa podía provocar levantamientos y, entre los judíos más fanáticos, se fortalecían más y más sectas extremistas muy peligrosas como los celotes y los Ishkar. Es en esta coyuntura que el César Tiberio entrega a Poncio Pilato el cargo de procurador romano en la provincia de Judea. Mateo 27:1. Venida la mañana, Jesús había sido capturado a medianoche en Getsemaní, unas horas antes de la cena de Pascua. No olvidemos que para los hebreos el día comienza al atardecer, de modo que desde aquella cena hasta el siguiente atardecer, todo ese día era considerado el día de Pascua. Volvamos a la historia. Desde la medianoche habían tenido a Jesús en casa de Caifás para su interrogamiento, donde un conjunto de sacerdotes que de antemano detestaban a Jesús, junto a un funcionario romano y muchos falsos testigos, le hacían preguntas insidiosas y lo insultaban y lo maltrataban en el juicio más ruin de la historia. Pero la noche cesó, y mientras salía el sol, la noticia se esparcía por toda la ciudad, de modo que todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se enteraron y entraron en consejo, todos contra Jesús. Sí, aún los que no se habían enterado la noche anterior y no estuvieron en la casa de Caifás, al enterarse, vinieron y en vez de apoyar a Jesús, al contrario, se pusieron inmediatamente en su contra. Es más, así como Caifás, ya habían determinado en su corazón entregarlo a muerte. Pero había un problema. Por causa de las constantes revueltas en la zona, los romanos habían limitado el poder judicial de los judíos, para que no puedan dictar una pena de muerte contra nadie a menos que el procurador romano lo aprobase. Es por eso que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, quien era el gobernador, o sea, el procurador romano. Los líderes religiosos hebreos ya tenían claro que Jesús debía morir ese mismo día y a sus ojos nada ni nadie lo impediría, pero necesitaban la anuencia del procurador romano para hacerlo.
Esto también presentaba una oportunidad para aquellos líderes religiosos que querían exculparse de la muerte de este hombre, ya que serían los romanos los que le darían muerte. Además que ellos sabían muy bien que los suplicios romanos eran mucho más humillantes que el apedreamiento hebreo. Y a tal punto llegaba el odio de algunos de estos contra Jesús que querían ver al gran maestro no solo muerto, sino terriblemente humillado y obliterado. La porción que nos tocaba analizar hoy termina en este punto y pareciera que, aparte de los datos históricos, no hubiera mucho que podríamos aprender de aquí. Pero hay algo que quiero que consideremos esta noche. Sabemos, por lo que sigue en la historia del Mesías, que Jesús no solo fue condenado por un tribunal judío, sino que también por el tribunal romano. Pues aunque Pilato se lavara las manos pretendiendo exonerarse de la responsabilidad, realmente fue su decisión la que no solo hizo que lo molieran a latigazos, sino que también se le colgase en aquella cruz, el más ignominioso de todos los castigos romanos. Tanto judíos como gentiles fuimos responsables de este acto ruin, pero así tenía que ser para que se cumplieran las profecías, pues aquel que en aquella cruz fue obliterado tanto por gentiles como por judíos, también por la fe nos reunió en un solo pueblo, tanto a judíos como a gentiles, después de su resurrección. Pilato no lo sabía, pero su intervención en la obra y pasión de Cristo lo convirtió en el romano cuyo nombre es más recordado en la historia del mundo. Ni el nombre del más grande de sus emperadores es tan recordado como el nombre del procurador romano Poncio Pilato, que involuntariamente formó parte de la historia redentora del Cristo. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.